Español 10 y 11. Introducción. Signos de puntuación y su ambigüedad. Los signos de puntuación son herramientas esenciales en la escritura que ayudan a estructurar y dar claridad al texto. Sin embargo, su uso puede ser ambiguo, ya que diferentes interpretaciones pueden surgir dependiendo de cómo se utilicen. A continuación, se analizan los principales signos de puntuación, su función y ejemplos de ambigüedad. 1. Punto. Función, indica el final de una oración. Ambigüedad, puede dar la impresión de que dos oraciones están completamente desconectadas. Por ejemplo, estuve en la tienda. Compré frutas. En este caso, el punto puede sugerir que las acciones son independientes, cuando en realidad están relacionadas. 2, coma. Función, se utiliza para separar elementos dentro de una lista, aclarar frases y añadir pausas. Ambigüedad, puede alterar el significado de una oración. O vamos a comer, niños. Invitación a los niños. O vamos a comer niños. Interpretación macabra. O la coma cambia radicalmente el significado de la oración. 3, punto y coma, carita con guiño. Función, separa elementos de una lista compleja o conecta oraciones independientes de manera más estrecha que un punto. Ambigüedad, puede ser confuso si se usa incorrectamente. Quiero ir a la playa, pero no tengo tiempo. La presencia del punto y coma puede hacer que la relación entre las ideas no sea clara. 4. 2 puntos carita sonriendo. Función, introduce en una lista, una explicación o una cita. Ambigüedad, a veces puede no ser claro que se está introduciendo. Los siguientes países son, Francia, España, Italia. La frase puede sonar como si la lista fuera exhaustiva o solo un ejemplo. 5. Signos de interrogación. Función, indican que una oración es una pregunta. Ambigüedad, a veces, el tono de una pregunta puede no ser evidente. ¿Vas a salir? Pregunta directa. ¿Vas a salir? Puede interpretarse como incredulidad o reproche, dependiendo del contexto. 6. Signos de exclamación. Función, señalan una exclamación o un énfasis emocional. Ambigüedad, el grado de emoción puede no ser claro. ¡Qué bien! Puede ser genuino o sarcástico dependiendo del contexto. 7. Paréntesis. Función, añaden información adicional o aclaratoria. Ambigüedad, pueden crear confusión sobre la importancia de la información. El perro, el que ladró anoche, es muy amigable. La información entre paréntesis podría parecer menos relevante, aunque sea crucial para el contexto. 8. Guión y raya. Función, el guión se usa para separar palabras o números, la raya se usa para diálogos o incisos. Ambigüedad, puede haber confusión entre su uso. Los estudiantes, los de primero, aprobaron. La inclusión del guión puede hacer que la frase sea más densa y difícil de seguir. 9. Comillas. Función, indican citas o enfatizan una palabra o frase. Ambigüedad, el uso puede ser interpretado de distintas maneras. Ella dijo que estaba bien. Las comillas pueden sugerir que la persona no estaba realmente bien. Conclusiones. Los signos de puntuación son vitales para la claridad y la fluidez de la escritura. Sin embargo, su ambigüedad puede dar lugar a diferentes interpretaciones. Es crucial ser consciente de cómo afectan el significado y la percepción de las oraciones. Un uso correcto de la puntuación no solo mejora la comprensión del texto, sino que también permite transmitir el tono y la intención del autor de manera efectiva. Los signos de puntuación son herramientas que no solo estructuran el texto, sino que también guían al lector en la forma en que debe interpretar y vocalizar el contenido. A continuación, se detallan las funciones de los signos de puntuación en relación con la opción B y se analiza por qué las otras opciones son incorrectas. A. Puede contraer las oraciones. Aunque ciertos signos, como el punto y coma o el punto, pueden ayudar a combinar oraciones en estructuras más complejas, no se puede afirmar que un signo de puntuación contrae las oraciones. En cambio, su principal función es ofrecer claridad y establecer conexiones entre ideas.
Los signos de puntuación pueden unir o separar oraciones, pero no cambian el contenido de las mismas. B. Marca las pausas y la entonación de un escrito. Esta es la función clave de los signos de puntuación. Cada signo tiene un propósito específico que ayuda a los lectores a entender cómo debe ser el flujo del texto. Por ejemplo, comas, coma indican pausas breves que ayudan a separar elementos en una lista o aclarar oraciones complejas. Puntos señalan el final de una idea completa, permitiendo al lector tomar un respiro antes de continuar. Signos de interrogación y exclamación indican el tono emocional de la oración, guiando al lector en cómo debería sonar el texto. C. Marca si el lector es masculino o femenino. Esta afirmación es incorrecta. Los signos de puntuación no tienen relación con el género del lector. La puntuación se utiliza para facilitar la comprensión del texto, independientemente de quien lo esté leyendo. El género se refleja más en el uso de pronombres o en la elección de palabras, pero no en la puntuación en sí. D. Ninguna de las anteriores. Esta opción se descarta porque la opción B es correcta. Los signos de puntuación tienen un papel fundamental en la organización del discurso escrito y en la transmisión del sentido y la emoción en la lectura. Conclusión. En resumen, los signos de puntuación son esenciales para establecer la estructura y la claridad en la escritura. Su función principal es guiar al lector a través del texto, marcando pausas y entonaciones que enriquecen la experiencia de lectura. Por lo tanto, la opción B es la respuesta correcta y refleja con precisión el propósito de la puntuación en un escrito. La respuesta correcta es B, marca las pausas y la entonación de un escrito. La ambigüedad se refiere a la capacidad de una palabra, frase o texto para tener más de un significado o interpretación. En el contexto de la puntuación, esto implica que una oración puede ser comprendida de diferentes maneras si no se utilizan los signos de puntuación adecuados. Vamos a analizar cada opción para entender por qué la C es la correcta. A. Es equilibrado en sus sentidos. Esta opción no se relaciona con la ambigüedad. La ambigüedad, por definición, implica confusión o falta de claridad, no equilibrio. Un enunciado equilibrado tiende a ser claro y directo, mientras que la ambigüedad sugiere múltiples significados. B. Representa o significa una sola cosa. Esta opción es también incorrecta, ya que, por naturaleza, la ambigüedad se refiere a algo que puede significar más de una cosa. Si algo tiene un único significado, no es ambiguo. C. Aquello que es susceptible a varias interpretaciones. Esta es la definición más precisa de ambigüedad. Un enunciado ambiguo puede ser interpretado de múltiples maneras, lo que puede llevar a confusiones. Por ejemplo, visité a mi amigo en su casa y su perro me mordió. La ambigüedad puede surgir sobre a quién se refiere a mi amigo o al perro. D. Todas las anteriores. Dado que las opciones A y B son incorrectas, esta opción también se descarta. Conclusión. La ambigüedad se refiere a situaciones donde un texto puede ser interpretado de diversas maneras. Los signos de puntuación juegan un papel crucial en aclarar el significado y evitar confusiones, facilitando así una comprensión más precisa del mensaje. Por lo tanto, la opción correcta es la C. Ahora bien, veamos el siguiente ejemplo y analicemos juntos cuál es la respuesta correcta. A. Alejandra salió de su casa, muy afanada. Errores. La coma después de Alejandra es innecesaria y rompe el flujo de la oración. Además, la coma después de muy no es necesaria. El uso excesivo de comas genera confusión. Corrección sugerida. Alejandra salió de su casa muy afanada. B. Si te quiere entonces, ella correrá hacia ti. Errores. La coma antes de ella es innecesaria, así como las comas después de entonces y correrá. Estas pausas interrumpen el flujo de la oración y dificultan la comprensión. Corrección sugerida. Si te quiere, entonces ella correrá hacia ti. C. Ella se asomó junto con su perro, loro, gatos, abuela y primos a despedirte. Correcto. Esta oración utiliza las comas de manera adecuada para separar los diferentes elementos de la lista: perro, loro, gatos, abuela y primos. La estructura es clara y fácil de entender. Conclusión. En resumen, la opción C
presenta un uso correcto de los signos de puntuación, ya que organiza adecuadamente los elementos de la oración. Las opciones A y B muestran ejemplos de un uso incorrecto que afecta la claridad del mensaje. La opción correcta es C. Ella se asomó junto con su perro, loro, gatos, abuela y primos a despedirte. Los signos de puntuación son símbolos que se utilizan en la escritura para estructurar y organizar el texto de manera coherente, permitiendo una mejor comprensión. Los ejemplos más comunes de signos de puntuación son los puntos, comas, signos de interrogación y exclamación, pero también incluyen otros como las comillas, corchetes, paréntesis, dos puntos y punto y coma. Comillas se utilizan principalmente para indicar citas textuales, resaltar palabras o frases, o marcar diálogos en textos narrativos. Corchetes son signos de puntuación que se emplean para agregar información adicional o aclaratoria dentro de una cita o texto, sin alterar el contenido original. También se usan en matemáticas y lógica para agrupar expresiones. El resto de las opciones no son completamente correctas. A. Citar a un autor o autora se hace mediante comillas o referencias bibliográficas, pero no abarca el concepto completo de los signos de puntuación. B. Los signos de puntuación no son símbolos abstractos, sino convenciones gráficas con funciones claras. C. La sintaxis se refiere a la estructura gramatical de las oraciones, donde los signos de puntuación juegan un rol, pero no son equivalentes a la sintaxis en sí. La opción correcta es la D. Signos como comillas y corchetes. Los conectores son palabras o frases que enlazan ideas, oraciones o párrafos dentro de un texto, y su principal función es mejorar la fluidez, la coherencia y la lógica del mismo. Algunos ejemplos de conectores comunes son además, sin embargo, por lo tanto, en primer lugar, entre otros. Función principal de los conectores. Fluidez. Al enlazar ideas de manera natural, los conectores evitan que el texto sea entrecortado o difícil de seguir. Facilitan la lectura y hacen que el contenido fluya de una idea a otra sin interrupciones abruptas. Coherencia. Un texto coherente es aquel cuyas ideas están bien conectadas y relacionadas entre sí. Los conectores son esenciales para mantener esta relación lógica entre las partes del texto. Lógica. Los conectores ayudan a establecer relaciones entre ideas, como causa y efecto, porque, ya que, contraste, sin embargo, no obstante, o secuencia temporal, después, luego. Lo que aporta claridad y estructura lógica al discurso. Las otras opciones no son correctas. B. Hacer que el texto suene confuso y que solo un académico le comprenda. Esta es una afirmación incorrecta. El objetivo de los conectores es precisamente el contrario, clarificar y hacer más accesible el contenido, no confundir al lector. C. Hacer que el texto sea especializado y técnico, aunque los conectores también se usan en textos académicos o técnicos, su uso no está limitado a estos ámbitos. Su función no es hacer texto. D. Todo hacer el texto más técnico, sino facilitar la comprensión en cualquier tipo de. Las anteriores, esta opción es incorrecta porque ni la confusión ni la especialización técnica son objetivos de los conectores. Por lo tanto, los conectores son clave para lograr un texto más claro, coherente y fluido, independientemente del nivel de especialización del lector. La respuesta correcta en la A, hacer que el texto gane fluidez y ganar coherencia y lógica en el texto. Los conectores son elementos esenciales para la cohesión y coherencia en cualquier tipo de texto, independientemente de su longitud o idioma. Se utilizan para enlazar ideas de manera lógica y fluida, facilitando que el lector pueda seguir el razonamiento o el hilo de la narración sin perderse. Especialmente en textos largos, los conectores son fundamentales porque organizan las ideas y ayudan a estructurarlas adecuadamente, mejorando la comprensión y el sentido global del texto. Por ejemplo, en un ensayo extenso, los conectores ayudan a establecer relaciones de causa y efecto, eje, por lo tanto, debido a contrastar ideas, eje, sin embargo, no obstante. Añadir información, eje, además, asimismo. Ordenar los puntos, eje, en primer lugar, por último. Sin conectores, un texto largo puede volverse confuso, desorganizado o difícil de seguir, ya que las ideas aparecerían de forma desarticulada.
El uso de conectores permite crear una narrativa clara y estructurada, facilitando que las ideas fluyan de manera coherente. ¿Por qué las otras opciones son incorrectas? A. No es cierto porque los conectores son solo un estilo de escritura entre muchos más. Esta afirmación es incorrecta porque los conectores no son solo un estilo de escritura. Son herramientas universales en la redacción que se utilizan en diversos estilos, géneros y tipos de textos, desde ensayos hasta informes o textos narrativos. B. No es verdad porque los conectores solamente se usan en los textos escritos en español. Este argumento es falso. Los conectores no son exclusivos del español, se emplean en todos los idiomas para establecer relaciones entre ideas. En inglés, por ejemplo, tenemos conectores como however, therefore, in addition, que cumplen la misma función que sus equivalentes en español. D. Ninguna de las anteriores. Esta opción es incorrecta porque sí es cierto que los conectores son fundamentales para estructurar un texto, como se explica en la opción C. En resumen, los conectores son necesarios para estructurar y organizar cualquier texto, especialmente aquellos que son más largos o complejos, y se usan en todos los idiomas. La respuesta correcta es C, es verdad porque los conectores conforman la estructura y orden de un texto. Los conectores son palabras o frases que permiten enlazar ideas dentro de un texto, proporcionando una transición lógica y clara entre oraciones o párrafos. Algunos conectores comunes son: por tanto, un conector de causa-consecuencia, que introduce una consecuencia o resultado. Además, un conector aditivo, que introduce información adicional o complementaria. De todos modos, un conector de concesión, que introduce una idea que va en contraposición o a pesar de lo dicho previamente. Estos conectores ayudan a dar coherencia y cohesión a un texto, permitiendo que las ideas fluyan de manera organizada. ¿Por qué las otras opciones son incorrectas? A. Luisa conectó su televisor a mi Wi-Fi. Esta frase describe una acción física, conectar un televisor a una red Wi-Fi, pero no tiene relación con el concepto de conectores discursivos en la escritura. Aunque incluye la palabra conectó, esta no se refiere a un conector textual, sino a una acción técnica. B. Cuando, primeramente, principalmente. Si bien cuando es una conjunción subordinada que puede actuar como un conector temporal, las palabras primeramente y principalmente no son propiamente conectores, sino adverbios que aportan información sobre el orden o importancia de una idea, pero no cumplen con la función de enlazar ideas de manera lógica en sí mismas. D. Todas las anteriores. Esta opción es incorrecta porque ni la opción A ni la opción B proporcionan ejemplos claros de conectores. Solo la opción C contiene ejemplos verdaderos de conectores discursivos que cumplen la función de enlazar ideas. Conclusión. La opción C, por tanto, además, de todos modos contiene ejemplos claros de conectores que se utilizan para estructurar y enlazar ideas dentro de un texto, lo que facilita la fluidez y coherencia del mismo. La opción correcta es C, por tanto, además, de todos modos. Los conectores son palabras o expresiones que se utilizan en los textos para enlazar ideas, oraciones o párrafos. Su función principal es otorgar coherencia y fluidez al texto, permitiendo que las ideas se relacionen entre sí de manera lógica. Algunos ejemplos del uso de los conectores de la opción C son: por otra parte, se utiliza para introducir una nueva idea o perspectiva que complementa lo dicho anteriormente. Ejemplo: el clima está frío. Por otra parte, es un buen día para caminar. Aún así, es un conector de concesión que introduce una idea que se da a pesar de lo dicho anteriormente. Ejemplo: estaba cansado. Aún así, decidió seguir trabajando. Así que, un conector de consecuencia, que indica el resultado de una acción o situación previa. Ejemplo: estaba lloviendo, así que decidimos quedarnos en casa. ¿Por qué las otras opciones son incorrectas? A. Saltar, dormir, traer, llorar. Estas son verbos que describen acciones, pero no funcionan como conectores. Aunque pueden aparecer en un texto, no tienen la función de enlazar ideas ni proporcionan cohesión al texto. B. El predicado unido con el sujeto. Esta opción describe un concepto gramatical, la estructura de la oración, no ejemplos de conectores.
El predicado y el sujeto forman la estructura básica de una oración, pero no actúan como conectores discursivos entre ideas. Primero, todo comenzó con, damos inicio a. Estas expresiones no son conectores propiamente dichos. Primero podría funcionar como un conector temporal, pero las expresiones todo comenzó con y damos inicio a son frases introductorias o narrativas que no cumplen con la función de enlazar ideas como lo hacen los conectores. Son más útiles para iniciar un texto o un evento, pero no para conectar ideas de manera coherente a lo largo del texto. Conclusión. La opción C, por otra parte, aún así que es la correcta, ya que estos son ejemplos de conectores que facilitan la transición lógica entre diferentes ideas o partes de un texto. Su uso es fundamental para garantizar la coherencia y cohesión en la escritura. Los conectores permiten al lector entender cómo se relacionan las ideas y el propósito detrás de cada afirmación o transición dentro del texto. La opción correcta es C. La televisión, desde su invención, ha sido un medio de comunicación masiva que ha tenido un gran impacto en la difusión de la industria cultural. La industria cultural se refiere a la producción y comercialización de productos culturales, como programas de televisión, películas, noticias, publicidad, entretenimiento, que llegan a las masas a través de medios como la televisión, el cine, la radio, e Internet. La televisión ha sido un canal principal para transmitir contenido cultural, influir en las audiencias y modelar gustos, valores y comportamientos a escala global. ¿Por qué la televisión difunde la industria cultural? Entretenimiento y cultura popular, programas de televisión como telenovelas, series, películas y programas de variedades forman parte de la cultura popular que la televisión ayuda a propagar a gran escala. Publicidad y consumo. La televisión también es un vehículo para la publicidad, que impulsa el consumo de productos culturales y comerciales, promoviendo marcas y estilos de vida. Información y formación de opiniones. A través de noticieros y programas de análisis, la televisión informa a la población sobre eventos nacionales e internacionales, influyendo en la percepción del público y en su interacción con el mundo. ¿Por qué las otras opciones son incorrectas? A. Un objeto que ocupa mucho o poco espacio. Aunque físicamente la televisión puede ocupar más o menos espacio según el modelo, esta afirmación se enfoca solo en el aspecto material del objeto y no en su relevancia como medio de comunicación y su impacto cultural. B. Un símbolo del progreso humano. Si bien la televisión puede verse como un avance tecnológico significativo en la historia de la humanidad, limitarla a solo un símbolo de progreso es una visión reducida. Lo más importante es su función como medio de difusión de cultura, información y entretenimiento. D. Tan solo una caja negra que puede ser muy cara o barata. Esta descripción minimiza la importancia de la televisión al enfocarse únicamente en su forma y precio, sin considerar su función y el impacto que tiene en la sociedad. Conclusión. La opción C, un medio que difunde la industria cultural, es la más acertada, ya que refleja el papel fundamental de la televisión en la transmisión de productos culturales, tanto informativos como de entretenimiento, que influyen en las sociedades y las culturas a nivel mundial. La opción más adecuada es C, un medio que difunde la industria cultural. La publicidad en la televisión tiene como objetivo principal promover productos, servicios o marcas para generar interés en los consumidores y, en última instancia, estimular el consumo. El propósito de tantas propagandas o comerciales en la televisión es persuadir a la audiencia para que compre ciertos productos o adopte comportamientos específicos, lo cual está profundamente vinculado con las estrategias del mercado y el capitalismo. ¿Por qué se crean necesidades de consumo? Crear deseos y necesidades. La publicidad a menudo hace que los espectadores sientan que necesitan productos que antes no consideraban esenciales. Los mensajes publicitarios están diseñados para crear un sentido de carencia o deseo, incluso cuando no existe una necesidad real, y presentan el producto como la solución. Marketing emocional. Muchas propagandas no se limitan a describir los beneficios de un producto, sino que apelan a emociones, aspiraciones o estilos de vida deseables, lo que crea una conexión emocional con el consumidor. Posicionamiento de marca. Los comerciales también buscan consolidar la imagen de una marca en la mente del consumidor, de modo que sea la opción preferida cuando surja una necesidad.
Esto es parte del proceso de fidelización del consumidor. ¿Por qué las otras opciones no son completamente correctas? A. De mensajes subliminales. Aunque existen teorías sobre el uso de mensajes subliminales en la publicidad, mensajes ocultos o indirectos que buscan influir en el subconsciente, esto no es el objetivo principal de la mayoría de las propagandas. La publicidad televisiva utiliza estrategias más directas para captar la atención del público, como el uso de colores llamativos, eslóganes pegajosos y celebridades para promocionar productos. C. Instructivo pues no enseña. Aunque algunos anuncios pueden proporcionar información sobre cómo utilizar un producto o resaltar sus características, la publicidad en televisión no tiene como objetivo ser instructiva o educativa. Su principal finalidad es vender productos, no educar al público. D. Todas las anteriores. Esta opción es incorrecta porque la explicación principal del objetivo de la publicidad en la televisión es crear necesidades de consumo, opción B. Los mensajes subliminales y los aspectos instructivos no son los objetivos centrales de las propagandas televisivas. Conclusión. La publicidad en la televisión es una herramienta clave del mercado cuyo objetivo es crear y fomentar el consumo. Los comerciales intentan convencer a los espectadores de que necesitan productos y servicios, utilizando técnicas que apelan tanto a las emociones como a las necesidades percibidas. Por ello, la opción B, un objetivo del mercado pues buscan crearnos necesidades de consumo es la más precisa para explicar la razón de tantas propagandas en la televisión. La opción correcta es, B, un objetivo del mercado pues buscan crearnos necesidades de consumo. El propósito fundamental de un texto expositivo es explicar o informar sobre un tema de manera clara, objetiva y organizada. Este tipo de texto busca transmitir información de forma comprensible para el lector, con la intención de aportar nuevos conocimientos o aclarar conceptos ya conocidos. Se caracteriza por su lenguaje preciso y directo, que evita ambigüedades y subjetividades. Características de un texto expositivo. Claridad. El contenido debe ser presentado de manera que cualquier lector pueda entenderlo sin dificultades. Los términos o ideas complejas suelen estar bien definidos y explicados. Objetividad. Se enfoca en los hechos, evitando opiniones personales o subjetivas del autor. Estructura lógica. El texto se organiza de manera coherente, siguiendo un orden que facilita la comprensión, ya sea cronológico, jerárquico o por categorías. Uso de ejemplos y datos. Para clarificar conceptos, los textos expositivos pueden incluir ejemplos, ilustraciones o cifras que refuercen la información presentada. Ejemplos de textos expositivos incluyen enciclopedias, manuales de instrucciones, artículos científicos o informes educativos. ¿Por qué las otras opciones son incorrectas? A. Crear nuevas maneras y formas de expresión. Esta afirmación está más relacionada con los textos creativos o literarios, como los poemas o las novelas, donde el autor puede explorar nuevas formas de expresión artística o literaria. El objetivo de un texto expositivo no es innovar en cuanto a la forma, sino transmitir información de manera clara y concisa. B. Crear discusiones y debates entre el público. Esto es más propio de los textos argumentativos, donde el propósito es presentar una postura o tesis para persuadir al lector o generar un debate. En los textos expositivos, el enfoque está en informar, no en provocar discusiones. C. Crear más preguntas que respuestas. Si bien un texto expositivo puede dejar algunas interrogantes para el lector, su función principal es proporcionar respuestas o explicar un tema de manera completa, no generar más incertidumbres. Este enfoque de generar preguntas se asocia más con los textos reflexivos o filosóficos que invitan a la reflexión y al cuestionamiento. Conclusión. El propósito principal de un texto expositivo es informar y aportar conocimientos de manera clara y directa al lector. Este tipo de texto no busca generar debates ni innovar en la forma de expresión, sino proporcionar hechos y explicaciones comprensibles, organizados de manera lógica y objetiva. Por lo tanto, la opción de aportar una serie de conocimientos claros y directos es la más precisa para definir el propósito fundamental de un texto expositivo. La opción correcta es, D, aportar una serie de conocimientos claros y directos.